frases y cómo se puede aplicar en la vida cotidiana. Mi nombre es Alexis Basto y les hablaré sobre Hermes Trismegisto, que perteneció a la filosofía antigua. Mi nombre es Mariana Quijano y les hablaré sobre Sócrates, que viene de la escuela clásica. Mi nombre es Karen López y voy a hablar sobre el filósofo Pitágoras, que pertenece a los pitagóricos. Mi nombre es Clarisa López y les hablaré de Confucio, que viene de la escuela antigua. Mi nombre es Beatriz Ramírez, les hablaré sobre el filósofo Demócrito, que viene de los pluralistas. Mi nombre es Erika Aguilar y les hablaré sobre Pitágoras, que viene de la escuela sofista. Filosofía antigua. Hermes Trismegisto. En el antiguo Egipto fue conocido como dios Tot y para los griegos Hermes Trismegisto. Se cree que escribió 300 libros, pero se piensa que más bien fue una escuela filosófica que trajo de solo una persona. Pero la mayor parte de sus obras se perdieron debido a la quema de bibliotecas, por ejemplo, Alejandrina. En el Asclepio, uno de sus escritos consiste constantemente en Dios, a quien llama todo lo bueno. Dios es expresado el universo y que todas las cosas en general actúan en Dios. El Kybalión contiene los 7 principios universales, los cuales son los siguientes. Principio del mentalismo. El universo es mental. Principio de correspondencia. Dice que una mente crece y lo que ocasiona. Principio de vibración. Todo está en movimiento o transformación constante. Principios de la polaridad. Problema mental con la bipolaridad. Si eres bueno, serás malo. Principio de ritmo. Proceso de desarrollo. Principio de causas y efecto. Todo tiene su causa y efecto. Principio de generación. Todo en la naturaleza es más. A continuación, se les hablará un poco sobre los 7 principios herméticos que se basan en el Kybalión. Estos son los siguientes 7 principios universales. Todo es mente, el universo es mental. 2. Como es arriba, es abajo, como es abajo, es arriba. 3. Nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. 4. Todo es doble, todo tiene 2 polos, todo, su par de opuestos. Los semejantes y los antagónicos son los mismos. Los opuestos son idénticos en naturaleza, pero diferentes en grado. Los extremos se tocan, todas las verdades son medias verdades, todas las paradojas pueden reconciliarse. 5. Todo fluye y fluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. La medida de su movimiento hacia la derecha es la misma que la de su movimiento hacia la izquierda. El ritmo es la compensación. 6. Toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa, todo sucede de acuerdo a la ley. La suerte no es más que el nombre que se le da a la ley no reconocida. Hay muchos planos de casualidad, pero nada escapa a la ley. 7. La generación existe por doquier. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación se manifiesta en todos los planos. A continuación se les platicará un poco sobre sus frases de poemas que escribió en el libro Kybalión. Los labios de la sabiduría permanecen cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. Donde quiera que estén las huellas del maestro, allí los oídos del que está pronto para recibir sus enseñanzas se abren de par en par. Cuando el oído es capaz de oír, entonces vienen los labios que han de llenarlos con sabiduría. Los principios de la verdad son 7. Este es otro de sus poemas. La mente, así como todos los mentales y demás elementos, pueden ser transmutados
de estado en estado, de grado en grado, de condición en condición, de polo a polo, de vibración en vibración. La verdad, transmutación hermética es una práctica, un método, un arte mental. Más allá del cosmos, del tiempo, del espacio, del todo cuanto se mueve y cambia, se encuentra la realidad substancial, la verdad fundamental. Lo que constituye la verdad fundamental, la realidad substancial, está más allá de toda denominación, pero el sabio lo llama el todo. En su esencia, el todo es incognoscible, mas el dictamen de la razón debe ser recibido hospitalariamente y tratado con respeto. El universo es una creación mental sostenida de la mente del todo. El todo crea en su mente infinita innumerables universos, lo que existe durante eones de tiempo, y así todo. Para él, la creación, el desarrollo, decadencia y muerte de 1.000.000 de universos no significa más que el tiempo que se emplea en abrir y cerrar los ojos. La mente infinita del todo es la matriz del cosmos. Confucio, filósofo teórico social y fundador de un sistema ético, que ha llegado hasta nuestros días. Su nombre original en chino es Kung Fu Tzu, literalmente Maestro Kung. Este pensador fue propulsor de una doctrina llamada confucianismo. Nació en el pueblo de Koufu, en el antiguo estado de Lu, actual provincia de Shandong, en el seno de una familia de terratenientes nobles. Su padre murió cuando Confucio tenía apenas 3 años y dejó la familia en la pobreza. A pesar de ello, Confucio tuvo una buena educación. A los 50 años comenzó sus enseñanzas. Viajaba solo de un lado a otro, instruyendo a los contados discípulos que se reunían en torno a él. Su fama como hombre de saber y carácter con gran veneración hacia las ideas y costumbres tradicionales pronto se propagó por el Principado de Lu y luego por toda China. El pensamiento de Confucio fue introducido en Europa por el jesuita Matteo Ricci. La esencia de sus enseñanzas se condensa en una buena conducta en la vida, el buen gobierno del Estado, como la caridad, justicia y respeto a la jerarquía, el cuidado de la tradición, el estudio y la meditación. Las máximas virtudes son la tolerancia, la bondad, la benevolencia, el amor al prójimo y el respeto a los mayores y antepasados. Si el príncipe es virtuoso, los súbditos imitarán su ejemplo. Gobernante súbdito, marido mujer y padre hijo. Una sociedad próspera solo se conseguirá si se mantienen estas relaciones en plena armonía. Confucio dejó un poco legado escrito, como las Anacletas, una colección de conversaciones con sus discípulos. Vemos que se basaba toda su filosofía moral en una enseñanza central. El Ren Gen, que es la virtud de la humanidad, y a su vez está basada en la benevolencia, la lealtad, el respeto y la reciprocidad. Según Confucio, además del Ren y estas relaciones adecuadas, son precisos los rituales y el sacrificio regular. El culto al cielo requería que el emperador, en tanto que el Hijo del Cielo, realizase un sacrificio animal al año en el Templo del Cielo de Pekín. También se ofrecían sacrificios a la tierra, al sol, a la luna y a los antepasados imperiales. Confucio pasó el resto de su vida escribiendo comentarios sobre autores clásicos. Falleció en Lu y fue enterrado en Koufu, Shandong, en el año 479 a.C. El templo y el cementerio de Confucio, así como la residencia de la familia Kong, fueron declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1994. Algunas frases que dijo Confucio son: cuando veas el bien, procede como si nunca pudieras alcanzarlo completamente. Cuando te veas frente a frente con el mal, procede como si fueras a probar el calor del agua hirviendo. Otra frase es: el hombre que ha cometido un error y no lo corrige, comete otro mayor. Otra: algún dinero evita preocupaciones, mucho las atrae. Otra de sus frases es: el hombre sabio busca lo que desea en su interior,
El no sabio lo busca en los demás. Otra frase es: el caballero se culpa a sí mismo, mientras que el hombre ordinario culpa a los demás. Otra de sus frases es: nunca hagas apuestas. Si sabes que has de ganar al otro, eres un tramposo, y si no lo sabes, eres un tonto. Otra de sus frases célebres es: ¿me preguntas por qué compro arroz y flores? Compro arroz para vivir, y flores para tener algo por lo que vivir. El camino de la verdad es ancho y fácil de hallar. El único inconveniente estriba en que los hombres no lo buscan. No contestes a una palabra airada, replicando con otra de igual tenor. Es la segunda, la tuya, la que seguramente los llevará a la riña. Los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Una de las frases que dijo Confucio y las aplicamos en la vida cotidiana es la de: los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Esto quiere decir que cuando probamos algo malo para nuestra salud, o tal vez sea bueno, se quedan para siempre con nosotros, y eso va a hacer que nos dominen como si fueran unos amos. Un ejemplo es que muchachitos de 15 años, 13 años están ya en el vicio del cigarro, drogas y todo eso. Entonces eso viene de que alguna vez en su vida lo probaron o sus amigos los incitaron, y ya lo van haciendo cada día, todos los días, y se vuelve como que algo normal para ellos. Les voy a hablar sobre el filósofo más importante, llamado Pitágoras. Pertenece a los pitagóricos. Para empezar, los pitagóricos es un movimiento esotérico, metafísico, filosófico y religioso, fundado en el siglo V a.C., de Samos y sus seguidores, los pitagóricos, quienes constituyeron una secta griega de astrónomos, músicos, matemáticos y filósofos, que creían que todas las cosas son esencia de números. Ahora les voy a hablar sobre Pitágoras. Pitágoras. Su nombre proviene de Pitón, que significa adivina, y agoras, atributo. Nació en la isla Samos, frente a la costa de Jonia, alrededor de 580 a 500 a.C. Fue astrónomo, considerado miembro del periodo cosmológico, junto a los miembros Tales, Anaximandro, Anaxímedes. Pitágoras es considerado un sabio. Algunas aportaciones filosóficas. La creencia de la supervivencia del espíritu y sus posteriores reencarnaciones. Él afirmaba: el ciclo se termina cuando el espíritu construye su purificación. Establece los términos de filósofos y cosmos. Reconoce la existencia de un orden universal que es regulado por una serie de leyes. El arge o principio constituido por todas las cosas es el número, siendo así que las matemáticas son la parte de la ciencia física y la ciencia natural. Afirma que en la estructura del universo hay una armonía musical, que los cuerpos celestes, de acuerdo a sus magnitudes y velocidades, provienen de un sonido musical. Pitágoras decía: no hay necesidad que tengas nada, naciste sin nada y sin nada te irás. Un ejemplo de la vida cotidiana relacionado a lo que dice Pitágoras: por ejemplo, ¿de qué te sirve que tengas mucho dinero si no lo compartes con los demás? Al final de cuentas, cuando mueres ya no lo disfrutas y ya no se te queda a ti. Yo les platicaré un poco de Protágoras, que pertenece a los sofistas. Los sofistas son los primeros filósofos a quienes debemos calificar de humanistas. La palabra sofista significa textualmente sabio. Viajaban entre ciudades y los aristócratas los contrataban para que educaran a sus hijos. Se centraban en Atenas, ya que en ella florecían las artes y era democrática. A estos pensadores les interesaba el hombre y su entorno social. Carecieron de una filosofía unificada, puesto que cada uno tenía su propio punto de vista. Protágoras. Protágoras nació en el año 480-410 a.C. en Abdera, Tracia, al norte de Grecia. Durante 40 años, en varias ciudades, enseñó el arte de defender su causa propia, en política, en pleitos jurídicos. Son mínimos los fragmentos que nos quedan de su obra, seguramente extensa. Es importante citar dos frases que nos permiten entender el sentido de su filosofía. En su tratado de la verdad dice: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son.
En su tratado, el gran Logos afirma: la enseñanza requiere dotes y práctica. El aprendizaje debe comenzar en la juventud. Uno de sus postulados filosóficos de Protágoras son los siguientes: no hay verdades absolutas. Cada quien tiene su verdad y yo tengo la mía. Respeto tu verdad y tú respeta la mía. La verdad es subjetiva y centrada en el hombre concreto. Uno de los aportes en la vida cotidiana podría ser que hoy en día todo se pelea, estén en el momento donde estén y con quien estén. Otro sería que todos debemos y podemos aprender muchas cosas durante la juventud. Les voy a hablar sobre el filósofo Sócrates de la escuela clásica. Sócrates fue un filósofo de la Grecia antigua, conocido como el padre de la filosofía. Se estima que vivió en Atenas entre los años 470 a.C. y 399 a.C., donde se dedicó a la profunda reflexión sobre aspectos de la vida que hasta el momento nadie se había detenido a reflexionar o analizar. Sócrates es conocido por haber brindado las primeras enseñanzas a una serie de discípulos que luego continuarán desarrollando sus conceptos filosóficos propios como Platón. Lo han descrito como un hombre de carácter irónico y aspecto descuidado. Sócrates no dejó ningún tipo de escrito o registro de sus postulados y posiciones filosóficas, sino que éstas fueron plasmadas en otros trabajos de la mano de uno de sus pupilos, Platón. Se reconoce a Sócrates como el padre de la filosofía, porque comenzó a cimentar las bases para el pensamiento filosófico, el cuestionamiento y también los elementos para hacerlo más efectivo, el poder de la palabra. Análisis crítico de los conceptos de la vida. Sócrates introdujo la filosofía y la reflexión en los hogares de Grecia, generando a los interesados sobre las nociones de la vida cotidiana, de las virtudes y los vicios del bien y el mal. Una mirada objetiva sobre concepciones sociales. El filósofo griego impulsó la búsqueda de una mirada objetiva sobre los conceptos sociales como la justicia, el poder, que para entonces eran dados por sentados o sobreentendidos por el ciudadano común. El diálogo y la argumentación. Sócrates se centraba en la discusión y el debate como principal forma de exposición de ideas. Frente a quienes dudaban de sus habilidades, se presentaba como un ignorante de ciertas temáticas, considerando que solo a través de su discusión se podía enriquecer el conocimiento. Para el filósofo, la exposición de las ideas argumentadas era el resultado de la examinación y reflexión profunda acerca de un tema. La ironía y la dialéctica socráticas. Conocido por tener un carácter irónico, Sócrates utilizaba a su favor estos modos de expresión para dejar al descubierto falsas pretensiones o malas intenciones de otros hombres que buscaban desprestigiarlo. El método socrático tiene por objetivo el descubrimiento de la verdad por medio de las disensiones, proponiendo preguntas a sus interlocutores. Sócrates los llevaba a reconocer su ignorancia, después adquirió conciencia de la virtud, o dicho de otro modo, ayudaban al pensamiento a dar luz. La noción general del bien estaba determinada por la confrontación de una serie de casos particulares. Este método, que es coronado por la división de los conceptos de géneros y especies, fue una de las fuentes de la dialéctica idealista del discípulo Sócrates. Sócrates repudiaba el conocimiento de la naturaleza y consideraba que el hombre no puede acceder a él. Filosofía clásica. Se denomina filosofía clásica al pensamiento de los filósofos griegos como Sócrates, Platón y Aristóteles, que influyó notablemente en la cultura occidental. Con su intelectualismo moral y objetivo, fueron pensadores realistas que trataban de llegar a la verdad a través de la razón, responsables de haber dado el gran paso adelante del mito al logos. También se denomina clásica porque el surgimiento de estos importantes filósofos ocurre durante la era dorada de la cultura griega. Son las frases más conocidas y destacadas de este filósofo que te servirán para conocer su pensamiento. Sócrates decía que para llegar a la sabiduría es esencial saber que no sabes nada, y de ahí partió su frase más conocida: yo solo sé que no sé nada.
No hagas nada que sea vergonzoso, ni en presencia de nadie, ni en secreto. Sea tu primera ley respetarte a ti mismo. El hombre que no piensa, sino en vivir, no vive. La buena conciencia es la mejor almohada para dormir. Las almas ruines solo se dejan conquistar con presentes. Habla para que yo te conozca. Reyes o gobernantes no son los que llevan centro, sino los que saben mandar. Este filósofo, para aplicarlo en la vida diaria, el diálogo, cuando quieres solucionar algún problema, siempre lo vas a solucionar platicando con la persona y entendiéndose de la mejor manera. También enseñaba la verdadera universal, temas sobre la virtud, y aconsejaba la honestidad y la honradez moral, que estos siempre debemos de ser honestos para que nos tomen de una buena manera. Y la verdad, ser una persona honesta es lo mejor que puede haber, pues ya que la sociedad te reconoce de una buena manera. Y honradez a la moral, siempre debemos de ser democráticos para ser un mejor pueblo. Este segmento pertenece a los pluralistas. En este caso hablaremos de Demócrito. Nació en Abdera en el año 460 y murió en el 370 a.C. Tuvo numerosos viajes a Egipto, a la India, entre otros países más. Adquirió conocimientos de teología, astrología y geometría. Demócrito vivió casi 100 años. Solía conversar con Protágoras. En Atenas escuchaba las lecciones de Sócrates y de Anaxágoras. Fue discípulo de Leucípido, quien creó el atomismo, y posteriormente fue defendido por Demócrito. Respecto a su pensamiento, fue un hombre dedicado enteramente al estudio. La filosofía de Demócrito está inspirada por la necesidad de conjugar la permanencia del ser con la explicación del cambio, lo que llamamos la generación y corrupción. No es más que mezcla y separación de los elementos ordinarios. Demócrito funda la doctrina atomista, que concebía el universo constituido por entidades materiales infinitamente pequeñas, a las cuales les llama átomos. Afirma que todo cuanto hay en la naturaleza es combinación de átomos y vacío. Los átomos se mueven de una forma natural e inherente a ellos. En su movimiento, chocan entre sí y se combinan cuando sus formas y demás características lo permiten. Aunque los átomos no poseen diferencias cualitativas, sí poseen diferencias en cuanto a su configuración, la forma, el orden y la posición. Demócrito y su maestro Leucípido sostuvieron que los elementos son lo lleno y lo vacío, en otro caso, ser o no ser respectivamente. Demócrito no apela en su sistema a la existencia de ninguna causa que no sea estrictamente material y mecánica, de modo que nos ofrece una primera interpretación mecanicista del universo. La ética de Demócrito se basa en el equilibrio interno, conseguido mediante el control de las pasiones, a través del saber y la prudencia. Demócrito tenía varias frases, ahora les diremos una bastante interesante. Toda la tierra está al alcance del sabio, ya que la patria de un alma elevada es el universo. A mi punto de vista, lo que quería decir esta frase era que la persona más preparada, sentimentalmente y mentalmente, podría alcanzar sus metas. ¿Cómo? Teniendo la inteligencia y el equilibrio en sus emociones para tomar decisiones que le ayudaran a alcanzar esas metas que se había propuesto anteriormente. Y para finalizar este segmento, les diremos unos ejemplos de acuerdo a las aportaciones que Demócrito puso en la vida cotidiana. El primer ejemplo es el alcoholismo. El ser prudente al tomar, el no pasarte y equilibrarte sabiendo que tienes estas responsabilidades el día de mañana. Ese sería el primer ejemplo. El segundo, ahora en los jóvenes adolescentes, sería el uso del celular. Teniendo la prudencia y de no exagerarnos con el tiempo que hacemos uso del aparato electrónico. ¿Por qué? Porque eso nos puede dañar a largo plazo, además de quitarnos el tiempo que podemos dedicarle a otras cosas. Tales de Mileto. Fue primer filósofo de Grecia desde 624 hasta 562 a.C. Conoció las matemáticas de los egipcios. Es también conocido que por sus distracciones, al contemplar las estrellas con frecuencia, caía en los pozos.
Fue legislador, matemático y astrónomo griego, y es considerado también el padre de la filosofía. Fue el primer sabio en preguntarse por el origen natural de los seres y de las cosas, e intentar encontrar la respuesta a esta pregunta valiéndose únicamente de las facultades humanas, es decir, del entendimiento y de la razón. Según Tales, el arge es el agua, de ella todo procede y a ella todas las cosas vuelven, y asimismo dicho elemento se encuentra presente en todas las cosas. En realidad, su solución fue triple, y se resume en las siguientes proposiciones que marcaron el rumbo de los posteriores filósofos. La tierra flota sobre las aguas. El agua es el origen de todas las cosas. Todas las cosas están llenas de dioses. Por lo tanto, el arge para él lo constituye el agua. Del agua surge la vida. Somos mayoritariamente de agua. La vida surge del mar. La tesis de Tales, todo es agua, es una afirmación científica categorial, queriendo enunciar algo así como que Tales habría dicho más o menos que el agua entra a formar parte de un 70% de la constitución de los organismos, tal como enuncia la ciencia moderna. Consideramos que la tesis de Tales, todo es agua, en cuanto solitaria de la idea de physis, es una proposición filosófica y no una afirmación de tipo científico. Si interpretamos a Tales como un científico o como un físico, no se podría justificar de ningún punto de vista la afirmación todo es agua.